Muy buenos días a todos ustedes. El 15 de agosto es el Día de la Constitución, pero también es la fiesta patronal de la isla de Bioko. Si ayer lo dedicamos de manera amplia al constitucionalismo de Guinea Ecuatorial, hoy centraremos nuestra atención pues en esta fiesta patronal, sus orígenes y su razón de ser. Bueno, también hoy a nivel de las entrevistas vamos a recibir a este joven y el tema de nuestra entrevista será el liderazgo con el comunicador y motivador Rubén Ewi. Estos temas y otros pues esta mañana aquí en la Fonda. Empezamos. Vale, sí, como ya está. Bueno, señores, vamos a pasar ya a la entrevista de la mañana y ya tenemos a nuestro invitado aquí. Buenos días. Muy buenos días, Virgilio. Rubén, ¿qué tal? Muy bien, gracias, equipo de A Fondo. Ya. Gracias. Bueno, en media hora de entrevista, 30 minutos. Y vamos ya, de entrada, pedir a los que quieran opinar sobre el tema liderazgo, porque va a ser muy interesante, que pueden ya empezar a escuchar y enviar sus preguntas al joven Rubén Ewi. Por el teléfono. Primero identifíquense antes y después formulen la pregunta. Primero su nombre, por favor. ¿Qué tenemos por liderazgo? ¿Qué debemos entender por esto? Muchas gracias, Virgilio. Gracias por brindarme la oportunidad de estar aquí una vez más para compartir ese tema que creo que es de suma importancia con todos, sobre todo con nuestros conciudadanos, de hablar del liderazgo. El liderazgo tiene varias definiciones, pero voy a intentar resumir en lo que pueda por el momento. Un líder es aquella persona que es capaz de influenciar a otros. Un líder es una persona que conoce el camino, como dijo John Maxwell, anda en el camino y enseña el camino. Un líder es una persona con una visión clara de hacia dónde quiere ir y está dispuesto a no ir solo. Un líder es un campeón con un espíritu enseñable para toda la vida. Un líder es aquella persona que entiende que tengo que ser amado por los que mejor me conocen. Un líder es una persona con un corazón dispuesto a no crecer solo, sino con un corazón dispuesto a crecer con los que le rodean. Eso es un líder. Parece que el tiempo va a ser muy insuficiente para hablar de eso, porque todas esas definiciones me han puesto, como quien dice, piel de gallina, ¿no? Porque son justamente, en mi opinión, son definiciones acertadas. Bien. Pero se puede ser líder y sin saber ejercer el liderazgo. Sí, se puede. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en las organizaciones, lo suelo decir, por ejemplo, ahora estamos trabajando con algunas personas y nuestro trabajo es intentar hablar a veces con políticos y también con organizaciones. Hay una gran diferencia cuando un político llega al liderazgo
y cuando un líder llega a la política. Son dos cosas distintas. A ver, explícate. Cuando un político llega al liderazgo, es decir, que puede ganar una posición de influencia, por ejemplo, un nombramiento, tal persona usted es, supongamos, ministro, pero la persona no es líder. Ahora está en una posición de liderazgo, pero como persona no es líder. Sus acciones tendrán una repercusión distinta a una persona que primero sabe que es liderazgo, es líder. Y después cuando llega a una posición de influencia, por ejemplo, nombrarle a un cargo político, pues los resultados son bien distintos. ¿Puedes ponernos algún ejemplo práctico de un político que tú consideres que ha llegado a un puesto de liderazgo y un líder que ha llegado a ser político? Sí, puedo poner ejemplos concretos, pero muchas de las veces lo que hago mayormente es transmitir de alguna forma, muchas veces son ejemplos que no recomiendo dar en la tele por ahora, sino más bien las considero ejemplos que guardo como un investigador del tema, pero sí que conozco varias personas que están en una posición de liderazgo, como políticos, pero no son líderes. Y hay otros que cuando son líderes y llegan a la política, pues los resultados son distintos. Independientemente que dé yo el ejemplo, yo creo que Nelson Mandela, yo creo que es un personaje de patrimonio cultural de la humanidad, por ejemplo. Sí, yo creo que es así. Y lo que suele ocurrir muchas veces es cuando una persona un político llega a una posición de liderazgo, de influencia, sin previos conocimientos de liderazgo, se convierten en jefes. Justamente esa pregunta la hace... Una cosa que ha dicho él. Sí, sin previo conocimiento de liderazgo, sí. Pero ¿implica conocimiento de liderazgo o sin habilidades de liderazgo? Que no tiene por qué ser conocimiento. Implica conocimiento y habilidad, las dos cosas. Porque el liderazgo, es verdad que algunas personas tienen esa habilidad de una forma innata, que desde pequeños están ahí como líderes, pero los mejores líderes, de alguna forma, el 80% de los mejores líderes son aquellos que, además de tener habilidades, se preparan para ser líderes, lo estudian y llegan a ser buenos. Pero ves, lo que pasa es que si no nos pones ejemplos, no puedes demostrarnos que eso sea cierto. Yo creo que haya un 80% de líderes que se preparan para ser líderes y que no se basa solamente en su liderazgo innato. Si no nos pones ningún ejemplo, ¿cómo lo sabemos? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Personas que llegan, por ejemplo, cuando usted ve las campañas políticas, por ejemplo, usted puede ver a Barack Obama, cuando personas que hemos tomado tiempo para hacer investigación sobre el tema, cuando usted ve que Barack Obama llega a hablar al público, usted puede darse cuenta, hace señas como estas, como que señalar a alguien, como que reconocer a alguien en público. En realidad no reconoce a nadie, sino es parte de la comunicación, es parte de la formalidad de cómo hablar en público, es parte de la imagología del líder. Es decir, son cosas que yo me sé, que puedo observar a una persona, a un líder, cuando sale en público, qué acciones hace, cómo habla, cuáles son sus movimientos, y así también puedo ver a otro que llega, habla sus acciones, y puedo saber que esa persona, por ejemplo, hace poco estaba poniendo una oferta a una institución nuestra de enseñar liderazgo, y el máximo representante de aquella institución me dice lo siguiente: no creo que se deba estudiar liderazgo, creo que se debe estudiar ingeniería o periodismo, pero liderazgo me parece que no es necesario. Cuando me dio esta respuesta es cuando me di cuenta que no es conocedor de la materia y realmente no ha entendido la importancia que eso conlleva. Sí, ha hablado de aquello del liderazgo, saber qué es liderazgo. Y si no, pues se llega a ser jefe. Sí. Justamente es la pregunta de Arturo desde Zimbabue, porque él quiere saber qué diferencia hay entre líder y jefe. Los jefes
son aquellas personas que usan la autoridad como un privilegio de mando. Y los líderes usan la autoridad como un privilegio de servicio. Esa es la diferencia. Los jefes hablan en singular y los líderes hablan en plural. Un jefe transmite temor y un líder transmite confianza. Esa es la diferencia. Un símil, por ejemplo. Yo quería... Por ejemplo. Por ejemplo, denos un ejemplo de cómo debería hablar un líder y de cómo se expresaría un jefe. Los líderes ven lo mejor de la gente. Los líderes no ven a las personas por lo que son. Los líderes ven a las personas por lo que pueden llegar a ser. Y los jefes muchas de las veces te juzgan en el momento. Muchas veces no dan oportunidades, si puedo decirlo en un lenguaje un poco más así, muy pocas veces son inflexibles o poco tolerantes. Pero los jefes los líderes son aquellas personas que saben dar palmaditas a la espalda. Buen trabajo. Puedes hacerlo mejor. Y los líderes no. Los jefes no. Aun cuando haces las cosas bien, no te dicen, buen chico, buen trabajo, lo has hecho bien. Pero el día que lo haces mal, te recriminan. Te llevas un rapapolvo que no veas. Sí, esa es la diferencia. Rubén, quiero enlazar, si me permites, quiero enlazar y así poder llegar a un entendimiento de algo, ¿no?, contigo en relación al tema. Sí. Porque primero quiero descartar que es verdad que fácilmente la gente al liderazgo lo relacionen a un hecho concreto. Sí. Hay una cosa que me ha gustado cuando has dicho que el líder es cuestión de visión general, porque el líder es hasta un niño con los demás. Sí. Hasta un niño con los demás jugando en el patio, uno se le destaca ahí que puede tener liderazgo. Y te voy a poner un ejemplo de por qué a lo mejor la persona que te dijo que no se estudia liderazgo quizá haya caído en error, que puede ser cierto. Bien. Conozco un lugar cuya placa de fundación pone así, no puedo decir todas las palabras. Para formar hombres con capacidad de liderazgo, capaz de transformar sociedades, hemos fundado tal. No termino la frase. Bien. ¿Cuál es la diferencia que sería de un líder o una persona que tenga caracteres de liderazgo que salga así como lo estás definiendo, de una persona que lo ha estudiado? No significa que sean materias concretas, o uno que en un lugar como este que ya lo pone, y que en sus 70, 80 años de vida lo ha mostrado con la formación que está dando integralmente, cómo concibe la formación integral, cómo concibe el lugar, y la gente que han salido en él han ido obteniendo realmente puestos muy importantes. Algunos de verdad han sido políticos, otros no lo han sido. Han sido gente que donde está tú notas que tiene... Aterriza. Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno que aprende en un lugar así, que tiene este objetivo y lo va ramificando, no en un itinerario concreto de liderazgo, con uno que lo tiene de itinerario concreto? Eso es lo que quiere referir. El lugar concreto al que me refiero es un colegio mayor. ¿Vale? Bueno, siempre hay excepciones en la vida. Es decir, que muchas veces cuando se habla, siempre hay excepciones. Hay personas que de repente no estudió liderazgo como tal, pero llega a ser un buen líder. Son excepciones. De hecho, he dicho que siempre hay un 20% de personas así. Pero siempre y cuando se puede notar una gran diferencia entre esas dos personas. Supongamos que las dos personas nacieron con esas habilidades, facultades de liderar. Una que se forma un poco más y la otra que lo tiene de nacimiento y no se forma. Siempre se notará una diferencia. Siempre. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero ¿no crees que son más bien aptitudes también? Es que si no Aptitudes. convertimos el liderazgo en una cuestión de elitismo, con lo que yo no estoy de acuerdo. Aptitudes que uno va adquiriendo en un proceso
que luego, aparte de que lo tenga, que le van ayudando a que donde sea que esté, insisto, porque la gente a lo mejor confunde el liderazgo con una determinada línea de la vida. Esté donde esté, siempre se notará en él capacidad de liderazgo. Sí. ¿No es tanto esto? Es esto, yo creo que es eso. Estoy tan de acuerdo que son actitudes y aptitudes que una persona puede desarrollar, que la persona tiene, que en cualquier parte donde llegue se nota que esa persona tiene un espíritu de liderar. Pero lo que estoy diciendo es que entre esa persona que tiene esas aptitudes y aquella que también las tiene, siempre el que vuelve a estudiar con las aptitudes que tiene siempre llega a hacer mejor. Eso Sí, tenemos a Jacinto Onquema desde Bicuy, en Bata. Él pregunta, entre varias cosas, dice, ¿para ser líder es cuestión de fuerza, de poderes, de intimidación, de ser sabio o de tener ciertos conocimientos? Le voy a responder que no es cuestión de fuerza, sino es cuestión de corazón y es cuestión de actitudes y aptitudes y es cuestión de saber qué se quiere. ¿Por qué? Porque los líderes sufren del síndrome Moisés. No pueden aceptar pasarla bien en el palacio del faraón cuando su gente la pasa mal. Y los jefes sufren del síndrome Adán. Cuando llegan, creen que el mundo comienza. Hacen todo para convertirse en dioses. Y cuando fracasan, buscan culpables. Y yo creo que el liderazgo no es por fuerza. Anteriormente, tal vez, cuando los puños, cuando el más fuerte del barrio era el que lideraba, ¿verdad? Pero actualmente no, y es cuestión de cabeza, creo. Ya, el líder puede fracasar en su liderazgo, por cuestión de una mala canalización, digámoslo así, de ese liderazgo. Yo creo que un líder sabe dónde quiere ir, es el primer principio, sabe dónde va. En una ocasión a Thomas Edison, cuando estaba intentando encender la primera bombilla eléctrica, lo estaba intentando miles de veces. Se le acercó uno de sus ayudantes y le pregunta, señor Edison, ¿qué puede decirnos de sus continuos fracasos? Él dijo, no he fracasado. Es que en cada intento he descubierto cómo no se puede encender una bombilla. Es decir, que un líder sabe dónde va, entiende. Puede tomarle 1 año, 2, 3, pero lo tiene bien claro. Y es verdad, como en el programa anterior no usó mucho la palabra fracasar, sino que un líder sabe mirar las otras opciones que están, pero tiene un objetivo claro, dónde quiere ir. Rubén, en una organización Sí. X, ¿cuán de importante es que haya un líder y cuándo no? Quiero decir, un líder es importante para que una organización consiga ciertos resultados u otros. ¿Hay diferencia en los resultados si al frente de una organización hay un líder o no? Sí. ¿Por qué? Porque el bien más preciado que tiene un país, cualquier organización o institución, son las personas. Y el líder trata con personas. Una de las cosas principales o imprescindibles a hacer como líder es tratar bien a la gente, sacar lo mejor de la gente. Un líder jamás crece solo. No hay éxito en la vida sin sucesor. Todo éxito que una persona tenga si no tiene sucesor no es éxito, porque el liderazgo de eso se trata, de hacer que los demás sean iguales o mejores que tú. Y cuando un líder está en una organización, lo primero que hace con su gente es formar, equipar a su gente, sacar lo mejor de la gente. Y cuando uno es capaz de sacar lo mejor de la gente, equipar a esa gente,
pues los resultados serán diferentes, porque es distinto cuando uno viene a trabajar. En realidad nada compensa al empleado más que el sueldo moral. Quiero decir, no más que el sueldo moral, tal vez exageradamente. Lo que quiero decir es, el sueldo moral es tan importante en una institución que cuando el líder no sabe pagar el sueldo moral, la gente no trabaja bien. ¿Usted sabe qué se siente después de un año? El líder o el director o el ministro le llame a usted y le felicite, le entregue un certificado de felicitación, le diga buen trabajo, con usted la empresa ha crecido, wow, qué bueno tenerle aquí. Eso es tan bueno, sí, que el empleado se siente pero genial. Más bueno que dar un montón de pasta. Es que hay gente que pagan bien. Víveres. Que dar víveres. Es decir, hay gente que se paga bien, grandes sumas de dinero, pero no tienen sueldo moral y se sienten mal en el trabajo. Pero cuando el líder paga bien, más el sueldo moral, pues la gente se siente genial. Yo quería decir algo sobre la pregunta que ha hecho Pablo, porque es una pregunta muy importante. Sé que Rubén la ha contestado, porque evidentemente, repito, en un evento, incluso en un evento, vamos a hacer una fiesta, tal, si no hay una persona, dos, que por lo menos encabezan aptitudes que demuestren que tiene que llegar a flote y que entiendan, incluso en gestos, en palabras, con la gente, es difícil que salga, que algo salga bueno. Por eso yo hablaba de que hay que mirar el liderazgo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, no solamente desde un punto de vista, porque la gente siempre lo asocia a algo, pero es algo, dilo ya, la política. Todo en lo que realmente uno política? haga en la vida y realmente emerja. ¿Te refieres es a la muy política, importante, Juanjo? porque ¿Te refieres a la política? no lo sé, pero digo es que si no la gente no nos entiende, es que hablamos para la gente. Porque liderazgo es como él lo ha dicho, sí, una concepción de grupo, de organización, ¿no? Entonces decía Pablo antes, sí, pues aunque un grupo de actividad de clase, debe haber una persona que encabece, que tenga esta autoridad moral, sí, si cabe. Es la palabra que no quería decir, autoridad moral, pero también está ahí. Que tenga esto, porque eso ayuda a que el grupo pueda fortalecerse, que conozca a todos los demás y que tenga aptitudes para eso. Yo pienso que el liderazgo es, como lo dices, no solo está en el ámbito de la política, está en todas las áreas. Un buen esposo es un buen líder. Un buen padre es un buen líder. Un buen vecino. Una buena esposa. Una buena esposa. Es una buena líder. Es decir, no que... lidera. Gracias, Cecilio. Que te estaba mirando, Pamela. Si no lo decías... Estaba sacando mis uñas retráctiles ya. Y yo creo que el liderazgo está en muchos ámbitos, ¿no? Hay otra cosa que me surge ahora porque hemos hablado del tema de la mujer. Mucho en el mundo hay corrientes que han comentado que a lo mejor mujeres líderes darían mejores resultados, porque en las organizaciones se ha demostrado que en ciertas organizaciones, en ciertas organizaciones, cuando ha liderado una mujer, en el sentido del puesto, ¿no?, de habilidades, los resultados han sido mucho mejores. ¿Tú qué piensas? Una mujer que tiene un puesto de liderazgo, no me refiero a las actitudes, al puesto en sí, y un hombre que tiene un puesto de liderazgo, así, pensando a la ligera, ¿crees que puede haber diferencia de resultados? Yo creo que puede haber diferencia de resultados dependiendo de cómo es la persona, independiente de que sea mujer o no. Yo creo que si la mujer lo lleva bien, pues los resultados serán buenos. Y si el hombre lo lleva bien, los resultados serán buenos. Porque hasta ahora yo creo que el que es bueno, ¿entiende? Sea mujer o hombre. El que es... ¿No crees que la mujer le pone un tono más? No, ahora voy a añadir otro ingrediente. De más motivación, por el hecho de que a lo mejor una mujer en liderazgo sienta que
representa un poco el espíritu de todas aquellas que a lo mejor no estén así representadas. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿sabe? Hay hombres que de repente se sienten intimidados cuando una mujer está. De hecho, y a mi juicio digo que el que vale, vale, sea mujer, sea hombre. Está Ekan, espero que se le... Digo, Pablo tenía. No, termina con la pregunta. Quería añadirle un ingrediente solamente a la pregunta. Es que al inicio me había referido a ocupar posición de liderazgo, no el liderazgo en sí mismo. Ocupar una posición. Sí, ahora, otra pregunta es si una mujer líder, independientemente de la posición que ocupa, un hombre líder, independientemente de la posición, Pamela, No, estoy... si consideras que puede haber resultados distintos. Puede haber resultados distintos dependiendo de la sociedad en la que se encuentran también. En una sociedad machista, por ejemplo. Pues Que son casi todas. No todas. O sea, en este planeta Tierra. bien, tratemos de dar más preguntas de los que participan en este programa. Está Ekan, espero que se le entienda lo que pregunta. ¿Quiere la diferencia entre líder africano y líder europeo? ¿Y qué relación tienen los líderes del mundo con las logias? Yo creo que entre el liderazgo africano y el europeo, cuando usted sabe lo que es liderar, tiene principios y aptitudes generales. Es como he dicho, que un líder trata bien a la gente y un líder no crece solo. Eso se aplica en África, en Asia, en Europa y en cualquier lugar y da buenos resultados. Es decir, lo único que puedo decirle es que con conocimientos de liderazgo eso se aplica en todas partes y no podría encontrar ninguna diferencia en cuanto al tema se refiera, ¿no? A no ser en casos particulares, ya se trata de sociedades, pero en lo que es liderazgo general, lo que se aplica en África y funciona, se aplica en Asia, en América o en Europa y funciona. ¿Y qué tiene que ver con las logias? Hay una segunda parte ahí. Sí. Las logias son organizaciones y sociedades secretas que hay en el mundo. Es que hay corrientes. Pero hay gente que lo está asociando últimamente. Hay gente que considera, hay ciertas corrientes que piensan que todos los que llegan a los grandes puestos en el mundo parten de una logia. Hay una cierta conspiración interna que les ayuda a ocupar esos puestos. Incluso una forma de vida, pero por decir algo, el prelado de Sion era una logia muy fuerte. ¿Y qué? Prelado de Sion. Y reunió a gente muy importante en el mundo, que yo no sé si por eso la gente... O sea que tiene, de alguna manera, la pregunta tiene lógica. Incluso o sea, quieren saber que si existe alguna relación real entre las logias y el liderazgo. Y los que llegan a ocupar puestos, porque... Puede haber a veces, puede haber tal vez, pero no soy conocedor de la materia. Y sobre todo, al llamarse... Es más, ¿quién es conocedor de las logias? Es lo que digo, que sobre todo al llamarse sociedades secretas es difícil conocer realmente de qué tratan. Ahora se habla de primera lección porque él formaron parte gente como Isaac Newton, Leonardo da Vinci, que era una cosa increíble, pero ahora la gente lo dice, pero ¿quién podía saber en su tiempo cómo era la logia? Y las logias que han surgido, que todo el mundo y luego sabe. también hay que averiguar si la mitad de los que dicen que eran realmente. Sí. Porque yo entiendo que a lo mejor no eran ni todos los que son, ni están ni son todos los que están. Sí, vamos. Sí, hay teorías de todo tipo. Incluso he llegado a leer cierta orientación de teoría que dice que los extraterrestres, en su afán de controlar completamente a la raza humana, ayudan a cierta gente a ocupar eso también, incluso ciertas posiciones de alcance internacional. Bueno, en eso está basada, por ejemplo, la Iglesia, que es Iglesia en algunos países, secta en otras y organización financiera en otros, de la cienciología, a la que pertenecen gente conocidísima como Tom Cruise, John Travolta y tal. Está basado en una teoría extraterrestre, la Iglesia de la Cienciología. Entonces, estas son sociedades secretas. Sí, y por ejemplo me gustaría volver a ayudar de alguna forma a todos aquellos que escuchan eso, ¿no? Que realmente el líder
el líder es muy importante aprender el liderazgo cuando uno está en una posición de influencia. Es imprescindible para que usted tenga resultados buenos. Por ejemplo, una de las cosas que también un líder debe saber es que lo más importante hasta cuando se viste, se estudia de liderazgo en la imagología. Sí, señor, es Sí, así. es decir, que un líder cuando se viste lo más importante no es cómo luzco, sino que transmito. Sí. Cuando usted es un líder. Y los líderes, y usted se da cuenta que cuando uno tiene esas aptitudes y esas características, la gente que trabaja con usted y de alguna forma se siente bien. Y cuando el entorno laboral tiene un ambiente pero sano, el trabajo sale fenomenal. De hecho, es importantísimo, aunque en las universidades, y quiero aclarar eso bien, ninguna universidad te va a dar el título de líder. Que usted es líder, usted es máster en liderazgo, doctor en liderazgo, jamás en la vida eso ocurre. Y un título universitario jamás le hace a alguien líder. Y una de las confusiones que tienen las sociedades, las organizaciones, es cuando una persona llega en una organización con un título universitario, o supongamos un doctor, que es importante tenerlo, que no es nada malo, de repente se concibe que ese puede ser un líder. Y muchas veces no. Muchas veces no. Y ese que tiene tal vez una licenciatura o es técnico en algo, es líder, que ese que tiene un doctorado. Y eso cuando usted, por ejemplo, está en esa organización y usted trabaja en los recursos humanos, usted es capaz de identificar a esas personas y colocarlas, y usted sabe manejar eso. Sí, Rubén, pero fíjate yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero instituciones sí parece ser que han orientado la vida de formación de otra manera. Me refiero, por ejemplo, tú imagínate que a un joven desde los 17 años, formándose académicamente, ya le ponen a tener cenas, coloquios con gente que ocupan puestos de liderazgo. Conoce, charla con ellos, hace tal, vive este ambiente. Queramos o no, algo le entra al líder. Algo le queda. A eso me refería cuando hay instituciones que dicen, para formar hombre con espíritu, con capacidad de liderazgo, es que ellos ponen medios a este servicio. Y es verdad que al fin y al cabo algunos rechazan, los hay que están ahí pueden rechazar, pero el que se adecua, asimila, mira y entiende todo lo que le están poniendo, sí puede aprender bastante de liderazgo. Exactamente. Que en el entorno laboral puede ser que incluso le sea contraproducente, porque te voy a decir una cosa, gente con actitud de liderazgo, no creas que tampoco lo pasan bien, Sí. Se lo pasan fatal, porque a veces les dicen que son débiles. Es lo que más suena, eres un débil. Un jefe tiene que ser un gruñón, un ras. O sea, uno que grita, uno que pone la cara de... Uno que cuando llega la gente tiembla, ¿verdad? La gente tiembla, La gente ¿no? dice, llegó, para llegó, muchos eso es el jefe ha llegado. Y es un concepto bien equívoco, ¿verdad? Al contrario, cuando imagínense, y quiero terminar, Ya son las decirle, 10, sí. termina. Quiero terminar con eso, que miren que el hombre más influyente del mundo, Jesús, era líder, ¿entienden? No era jefe, era líder. Imagínense el jefe Jesús. ¿Y cuál es su influencia en el mundo? Extraordinario. ¿Y cuál fue su ideología de vida? Vendió a los demás una idea, una ideología, y les transmitió a ser lo que ellos querían ser. De hecho, he hablado que los líderes son aquellos que forman a la gente. Imagínense que Jesús no construyó una casa, construyó personas. Es decir, que los verdaderos... uno Son de las 10 los en hombres punto. más influyentes del mundo, no el más. Porque para algunos es Jesús, para otros fue Mahoma, Son para las otros 10 fue en Buda. punto, no podemos seguir más. Son las 10 en punto. Es solamente un apunte. Bueno, Dependiendo de las estadísticas. Rubén, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Virgilio. Bueno, y a ustedes gracias por seguirnos. Los que no han podido escuchar sus preguntas es por el tiempo, será hasta otro día. De todos modos, gracias por su participación. Y sigan participando.